Yo creo que el arte es la capacidad de comunicar y la capacidad de que alguien lea y se emocione y se cree imágenes propias y le conmueva aquello que está viendo. Yo me dedico a la pintura profesionalmente desde que acabé en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, pero bueno, he estado pintando desde pequeño, que fui al estudio de don Vicente Pallardó, que es un taller de un escultor que por las tardes daba clases de dibujo, pintura y escultura a gente que quería ir a su taller a aprender. Y bueno, yo empecé a ir allí con 6 o 7 años o 5, una cosa así muy, muy pequeño, ¿no? Aquello parecía como un sitio así muy mágico, ¿no? Que habían esculturas que les faltaban un brazo, una cabeza, un yeso, un tal, cual. O sea, me atrapó, digamos, el ambiente aquel, ¿no? Entonces, yo mi vida siempre la he visto relacionada con la pintura. Y sí que hay unos años que vas probando un poco con abstracción, con pop, o sea, vas probando un poco pues, con todas las técnicas o con todas las teorías del arte que has estudiado en la facultad. Y poco a poco sí que empiezo a salir al campo, sí que me empieza a interesar mucho más el tema de la naturaleza y empiezo haciendo una colección de paisajes de los alrededores de Torrente y luego cada vez pues, bueno, pues vas leyendo más sobre pintura de paisaje y vas profundizando en el tema. Desde hace ya unos 30 años más o menos estoy muy centrado en lo que es la pintura de paisaje, intentando darle un enfoque actual o un sentimiento actual, una visión actual a lo que considero yo que es una de las maneras de enfocar la pintura de paisaje en estos momentos del siglo XXI. Tiene como punto de partida los viajes. Entre otras cosas, el viaje es importante también con el tiempo. Cuando viajas, inviertes una cantidad de tiempo en ver y de volver a los sitios que me han llamado la atención o que me han sugerido algo, días distintos, o sea, ver un mismo paisaje distintos días cambia la sensación que tú tienes. Y todas esas son vivencias que te van surgiendo, ideas que vas anotando en lo que es el cuaderno de viaje, que es el material que yo realizo a nivel gráfico, y luego también realizo otro material de apoyo fotográfico, ¿no? El viaje suele durar alrededor de un mes y en cambio el trabajo posterior en el estudio pues igual son años, son 3, 4, 5 años de reelaboración de todas esas ideas y de todas esas sensaciones que vas ampliando con lecturas, vas ampliando visitando internet, vas ampliando con conversaciones con gente, vas ampliando con la propia relectura del viaje en el estudio y con las sugerencias que te van llevando de un sitio para otro. El tema de la gestualidad o de la forma de trazar, la forma de la pincelada, es algo que, digamos, que se va desarrollando con la técnica. A mí el proceso de pintar es un proceso que me gusta realizar una pintura muy directa. Independientemente de que el cuadro me cueste mucho tiempo o que lo repinte muchas veces, sí que me gusta que tenga esa gestualidad como cosa como muy directa, muy improvisada. La técnica que utilizo es grafito y acuarela, normalmente porque viajas y es lo que más cómodo te resulta, ¿no? Hay dibujos que estás viajando en un barco, por ejemplo, y estás viendo una costa que va a un nivel de velocidad y tú puedes estar dibujando y el paisaje va cambiando a la vez que va cambiando tu dibujo. Entonces son viajes de tránsitos o apuntes de tránsitos que tienes que hacerlos muy rápido y a partir de ahí yo creo que también va surgiendo esa sensación de caligrafía, de anotaciones, de apuntes, de señalizaciones en lo que es la cartografía del cuaderno de viajes. Lo haces de esa forma porque decides no hacerlo de otra, ¿no? O sea, yo podría pintar paisajes de otra manera, de muchas maneras distintas, ¿no?
En cambio sí que eliges una que, digamos, tú te sientes más identificado, te sientes más cómodo o consideras que expresa eso más tu sensación de paisaje, ¿no? También te define lo que dejas de hacer, ¿no? O sea, tanto como lo que haces como lo que dejas de hacer. Yo utilizo una paleta muy reducida, o sea, normalmente, y además también me gusta pintar por colores. Por ejemplo, si ahora estoy pintando estos cuadros en azules, no me gusta irme luego a una paleta de verdes, ¿no? Y por una forma muy práctica de pintar, cuando tú estás pintando con azules, al final todos los pinceles se van manchando de azul. Todos tienen algo de azul, ¿no? Si después de los azules tuviera que hacer paisajes de montañas nevadas que son en grises, blancos y tal, ocres o tierras, se contaminan de los azules y entonces prefiero siempre, me resulta cómodo, me resulta práctico y me resulta productivo, porque la capacidad de producir imágenes, cuando reduzco el número de elementos con los que trabajo, la paleta con la que trabajo, se amplía mucho más que si amplío la paleta. Eso, sobre todo porque yo necesito la concentración en un tema y con una gama, ¿no? Es cierto que en todos los viajes surgen experiencias distintas y acabas también pintando cosas que en un principio no tenías planeada. Y son cosas que surgen en ese viajar, ¿no? Bueno, yo creo que es una oportunidad de ver a alguien que está pintando pintura de paisaje en el siglo XXI con unas técnicas que entroncan con la tradición y que al mismo tiempo aporta o intenta aportar una visión nueva al problema de lo que es la naturaleza, ¿no? No intentando dar lecciones de nada, pero sí intentando presentar lo que es mi forma de ver ese tema a través de la historia, ¿no?